buenas noches, sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Es para nosotros un gusto, un placer podernos volver a encontrar en este día miércoles de discipulado. Así que estamos, como ya todos saben, en el discipulado número 4 y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar del tema número 3, que se trata de la fe. Para ello, hoy nos ha invitado a ser parte de este lugar precioso que Dios les ha regalado a la familia González Fulí, y queremos saludar a Claudia Milena Fulí en esta hora preciosa del Señor. Ella ha abierto las puertas de su casa, las puertas de su hogar, para que podamos desde aquí hoy hablar, Claudia, acerca de la fe. Así que, Claudia, muchas gracias. Y para quienes no conocen a Claudia, Claudia es nuestra líder de alabanza en nuestro ministerio Altar del Padre. Ella ya tiene varios años de ministerio, ha sido una mujer probada en medio de todas estas circunstancias y a través de los años. Esta Claudia que ustedes ven aquí es una Claudia que ha tenido que ser triturada y forjada, y por eso ella es nuestra invitada esta noche para hablar acerca de la fe. Qué mejor que ella para hablar de la fe. Así que, Claudita, saluda hoy a nuestros amados hermanos de la Casa del Padre. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos siempre a nuestro hogar, a esta hermosa casa que el Señor nos ha regalado y sobre todo a este hermoso hogar que el Señor ha preparado para la gloria y honra de su nombre. Siempre bienvenidos aquí a mi casa y por supuesto siempre bienvenida, pastora, y es un honor para mí y un privilegio que hoy estemos aquí hablando acerca de la fe. Muy bien. Cuando nosotros tuviéramos que decir qué regalo le podríamos dar a nuestras generaciones, también aquí está, por allí está Lina y está Matías, ¿qué será el mejor regalo que nosotros le podemos dar a las generaciones venideras, Claudia? Por supuesto, creo que el mayor regalo que le podemos entregar al Señor, a nuestras familias, a nuestras generaciones, por supuesto, es el creer, tener fe, tener la certeza de que tenemos un Dios que nos ha creado, que tenemos un Dios que nos provee, que tenemos un Dios que absolutamente todo nos lo da, y por supuesto desarrollar en nuestras familias, en nuestras generaciones, la fe en el único y verdadero Dios. Y mira la importancia de que definitivamente, Claudia, nosotros, todo lo que nosotros vivamos, digamos como cabeza, ¿sí?, de la familia, de la casa, eso lo vivirá nuestra casa. Así que cada prueba que nosotros vivamos en la fe, nuestra familia toda también la vivirá. Y por eso decimos que es la mejor herencia, el mejor regalo que podemos dejarle a las generaciones. Pero bueno, Claudia, para poder hablar de la fe, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué tal si vamos y allí nos ayudan en pantalla con el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1? Claudita, tú nos ayudas leyéndolo, por favor. Perfecto. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire qué interesante, y quizás usted y yo muchas veces lo habremos dicho, y a veces repetimos y repetimos como loritos lo que dice la palabra, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando nosotros tenemos que llevarlo, ¿sí?, al plano de lo práctico ya, y de poder aprender a entender qué es tener la certeza de algo que quizás yo no estoy viendo, pero que lo estoy esperando, pero que yo tengo la certeza que va a llegar, ¿sí? Pero además la convicción de que eso que yo no estoy viendo es un hecho y que ya está hecho en la eternidad, porque nosotros venimos de la eternidad y allá regresaremos, y desde allá Dios ya trazó un plan. Así que en general la gente debe tener convicciones. Y aún, mire, a aquellos que no creen en Dios, por ejemplo los ateos, ellos creen en eso, tienen una convicción en eso. Hoy en día, cuando encontramos tantas vertientes de pensamiento, de cultura, de sociedad, de economía, de política, vemos gente convencida de cosas, vemos gente que pelea por su convicción, que se aferra a su convicción. Y obviamente que Dios no quiere que nos aferremos a una convicción natural, es una convicción celestial, es tener realmente esa certeza de que Dios está obrando en la vida de nosotros, y que cada cosa que nosotros vivimos en este recorrido y en este camino de la vida cristiana, como dice su palabra, aquellos
que creen en el Señor Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Bien, entonces, sin embargo, la gente, cuando nosotros transitamos, muchas veces la gente dice, ay, pero es que, ¿cómo es la vida de un cristiano? ¿Y cómo así que ustedes tienen que morir? Sí, nosotros tenemos que morir. ¿Y morir a qué, Claudita? Cuando hablamos de esa muerte, ¿a qué estamos muriendo? Estamos muriendo, por supuesto, primordial a nuestra voluntad, que es lo más difícil. Creo que rendir nuestra voluntad, rendir nuestros pensamientos, rendir nuestros deseos, rendir nuestros anhelos, lo que deseamos, lo que pensamos, porque muchas veces nuestra forma o la forma en la que nos han educado a nosotros es a que nosotros seamos totalmente independientes, a que seamos autosuficientes en absolutamente todas las cosas, y no es que esté mal, sino que nuestra dependencia debe ser absoluta del Señor. Y esa convicción, digamos, es la que nos lleva realmente a morir. Yo no puedo decirle a una persona, venga, muera a esto, por ejemplo, muera a su mal genio, muera a su grosería, muera, por ejemplo, al alcoholismo, muera a una vida sexual desordenada, si esa persona no tiene una convicción de lo que va a hacer. Porque esa persona puede decir, sí, yo, por ejemplo, yo voy a dejar, digamos, la inmoralidad sexual. Hablemos de que hoy en día hay mucha gente que la vemos viendo pornografía, esclavas de la pornografía. Entonces él puede decir, sí, yo voy a dejar la pornografía, pero si no hay una convicción real, pues es imposible que las personas puedan avanzar en este camino del Señor. Cuando el Señor nos pide morir, es morir a aquellas cosas que nos han esclavizado, aquellas cosas que aparentemente son muy buenas, que pueden traerte un ratico de placer, pero toda una vida de desgracia y de dolor. Entonces, Claudia, me gustaría que fuéramos nuevamente a la palabra, si nos ayudan también ahí en pantalla, al libro de Hebreos, capítulo 11, pero ahora vamos a leer el versículo del 2 al 4, porque hay algo importante, y es que es mejor morir por algo, ¿sí?, que vivir por nada, ¿sí? Y encontramos gente hoy en día que usted la ve viviendo, pero son como muertos en vida. Así que yo prefiero morir, pero morir con una convicción y con la certeza de que estoy muriendo por algo, y esa convicción me va a llevar a mí a retos importantes. Así que vamos a la palabra, Claudita, en Hebreos 11, del 2 al 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaban por ella. Mira qué importante. Y dice, y aún muerto hablaban por ella. Y todos conocemos la historia de Caín y de Abel. Ellos traen una ofrenda a Dios. Una de esas ofrendas es aceptada por Dios y la otra es rechazada. Y esa ofrenda que es rechazada por Dios genera odio, rabia en el corazón de Caín, y conduce pues a que él mate a su hermano. Yo creo que todos conocemos la historia de Caín y Abel, pero mire la importancia de que a los malos los siguen recordando igual, tan solo porque fueron capaces de morir por una causa. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pensar frente a estas historias cómo Abel tuvo una convicción, una completa racionalidad para presentar la ofrenda correcta, aunque presentar la ofrenda le costara la vida a Abel? ¿Sí? Porque Caín, aunque habían sido levantados en el mismo hogar, con los mismos principios, pero miremos aquí dos corazones completamente diferentes, y los dos eran conocedores de los principios. Los dos sabían que para presentar ofrenda a Dios había que hacerlo a través de un sacrificio de sangre. Sin embargo, Caín presenta algo que da a la tierra, y eso no era lo que Dios estaba pidiendo. Y eso nos habla de que muchas veces nosotros queremos darle a Dios lo que nosotros queremos, más no lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios, lo primero cuando llegamos a Cristo es: entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón, porque yo lo voy a cambiar. La primera ofrenda de sangre. Exactamente. Y dice que nos va a dar un corazón ¿de qué? De carne. De carne. Porque tenemos un corazón de piedra, un corazón adolorido, un corazón que no perdona, un corazón lastimado. Pero Dios dice: yo te quiero cambiar el corazón.
Entonces, definitivamente, esto es importantísimo hablar de que la memoria de los simples es borrada. Dice el libro de Proverbios, es decir, que los que nunca murieron por una causa o por otra no serán recordados. Dios premia a los que se les acerca. Dios siempre nos va a sorprender con cosas maravillosas, Claudia. La vida cristiana está llena de, yo digo que es como hoy en día cuando uno ve las series en Netflix, ¿cierto? Que son emocionantes y uno a veces pues como que, ay, qué rico, miremosle el otro capítulo y no queremos parar. Y yo pienso que esa es nuestra vida en Cristo, una vida llena de momentos y de situaciones, pero que cada una de ellas nos van a llevar a crecer, a alcanzar la estatura de ese varón perfecto. Claudita, ¿qué tal si hablamos de Noé para hablar de la fe? Y mire, y creo que hay una película, yo no sé si algunos de ustedes han visto una película, pues no tan reciente, pero sí digamos como de este siglo, acerca de Noé, de ese Noé actual. Pero vamos a la palabra, si nos colaboran ahí en pantalla, en Hebreos capítulo 11, y vamos a leer del 5 al 7. Dice, por la fe, Noé con temor preparó el arca que con su casa para que su casa se salvase. Bueno, vemos a un hombre como Noé. Imagínese por un instante, piense usted en este momento, que Jesús llegue a la puerta de su casa y le diga, Claudia, construye por favor allí en ese lote que tienes aledaño un arca. Y Claudia, pero Señor, un arca, sí, te voy a dar las dimensiones, era muy grande. Y este hombre le creyó a Dios. Y este hombre tuvo eso de lo que nos está hablando la palabra, tuvo la certeza y tuvo la convicción que si Dios le decía que lo hiciera, era porque Dios sabía que era necesario hacerlo. Y eso contó para salvarse él y su familia, y preservó toda la raza de los animalitos que tuvieron que entrar en ese momento al arca. ¿Qué desafíos nos está haciendo hoy Dios frente a nuestra fe? ¿Qué cosas que a lo mejor hoy para la gente del común parecen desfachatadas? Usted parece boba, usted parece loca, usted por qué hace eso, pero realmente estamos creyéndole al Señor y tenemos la convicción y la certeza de que si Dios ha determinado que lo hagamos es para bien. Así que vemos cómo Noé estaba dispuesto a morir por una causa e hizo partícipe a su familia. Cuando yo definitivamente me incorporo en este camino, yo no me voy a ir solo. Vamos a ir con nuestra familia, y hay una palabra y hay una promesa. Aquí, hoy estamos en este lugar y vamos aquí a aprovechar para hacer ahí un pequeño paréntesis, y es que esta casa fue construida a punta de fe. Así es. Yo recuerdo que un día Claudia me dijo, pastora, acompáñame que hemos visto un lote, queremos comprarlo, vamos, y vinimos y pisamos este lote y recorrimos este lote, y era apenas un sueño. Pero ahí ya había fe, teníamos la certeza, el dinero lo teníamos. No tenían el dinero, pero vinimos, vimos el lote, lo pisamos, sí, aquí será. Lo ungimos y creímos, le creímos a Dios, y hoy aquí ellos tienen su casa preciosa. Y el Señor le regaló una palabra a Claudia que yo no sé, tal vez creo que por allá el lente aparece al contrario, pero eso está en Salmos capítulo 1 y versículo del 2 al 3, y dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y un día Claudia creyó. Claudia fue una mujer arrebatadora y creyó, y en su tiempo Dios la respaldó, y hoy aquí hay un hermoso lugar, lugar donde también aquí hay un altar para el Señor, porque esta casa, este lugar se ha constituido en un altar, y este es el lugar que ellos tienen desde aquí donde estamos esta noche grabando. Este es el lugar que ellos han apartado para el Señor. Aquí es donde ellos hacen sus devocionales, sus oraciones con los niños, sus cánticos. Así que mire qué hermoso hablar de esto. Pero hablemos rápidamente en otro ejemplo, Claudia. Hablemos de Abraham, que es conocido como el padre de la fe. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 11, del 8 al 40? Vamos a leer una parte nomás. ¿Qué dice acerca de Abraham? Dice, por la fe,
Abraham, siendo llamado, obedeció. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire qué importante. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su Isaac en demostración de su fe, es decir, la confianza total en Dios. Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu primogénito. Ve al monte y necesito que lo sacrifiques para mí. Dios le había hecho una promesa de darle ese hijo, siendo Abraham un hombre ya muy anciano. Y Dios le cumple, y cuando le ha dado le dice: entrégamelo. ¿Cuántas veces quizás hemos tenido algo y Dios nos dice: entrégamelo? ¿Cuántas veces Claudia a ti te ha dicho: entrégame esto? Y eso tiene que ser normal en la vida de un cristiano, que Jesús nos pruebe en eso, porque Dios está probando nuestro corazón, hasta dónde estamos dispuestos realmente a creerle a Dios. Si tú le crees a Dios y si Dios te pide algo, tú sabes por qué y para qué. Y Abraham, me imagino que su corazón, pues mientras subía el monte para llevar a su hijo, tenía que estar pues destrozado, pero él creía y tenía la certeza que si Dios se lo pedía, él tenía que hacerlo. Sabemos toda la historia, que una vez él estuvo ahí arriba, apareció el carnero, por el otro lado Dios le dijo: detente, Abraham, he probado tu corazón y hoy sé que me obedeces, hoy sé que me crees, hoy sé que tú y yo somos tan cercanos, sé que tenemos la certeza y la convicción definida, madurada, afianzada para poder ir al siguiente nivel. Así es. ¿Y qué tal entonces si hablamos de otro ejemplo, Claudia, de María de Betania? Que yo siempre, no sé si a ti te pasó, pero cada vez que yo leía este pasaje era como que mi mente se iba y yo me imaginaba a esa mujer regando ese perfume sobre Jesús. Y no sé si a usted le ha pasado, pero ver esta mujer cómo se desafió, una mujer que aparentemente de una mala reputación, y todos sabemos que ese frasco era un frasco costosísimo que seguramente había sido conseguido vendiendo su cuerpo. ¿Pero qué dice la palabra, Claudita? Vamos a ir ahí también en pantalla a Mateo capítulo 26 y vamos a leerlo desde el versículo 6 hasta el versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esta mujer que también en esta noche queremos recordar como un ejemplo de fe? Ok, lo voy a leer en la versión NTV. Dice: mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Mira qué impactante y cómo esta mujer es desafiada y Jesús tiene una posición y marca un derrotero importante, y es que esta mujer dice: para siempre será recordada. Y así es, y así ha sido, y han pasado, no sé, miles de años y seguimos hablando de esta mujer, de María de Betania. El apóstol Santiago también nos dice que si alguien tiene fe, debe tener obras, y esta mujer manifestó en eso, estaba entregando algo supremamente importante. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, esta mujer estaba preparando a Jesús también para un momento difícil que él iba a vivir, y estaba preparando con el mejor perfume. La pregunta es, hoy, ¿qué perfume le estamos dando a Dios? ¿Cómo está tu perfume? ¿Está lleno de convicción? ¿Está lleno de certeza? ¿Realmente le estamos creyendo a Dios? ¿O utilizamos por ahí un splash
más o menos, si lo pudiéramos hablar en esos términos, no de Victoria's Secret, sino que un splash corriente donde tímidamente lo aplicamos porque no sabemos si se nos acaba y luego no tenemos otro. Esta mujer no pensó en eso, esta mujer lo dio todo, entregó lo mejor y le dijo: Señor, para ti, porque yo te creo, porque estoy convencida, porque mi amor es lo suficientemente grande como para entregarte a ti. Y en este mismo texto podemos mirar las dos actitudes, ¿no? La actitud la actitud que tuvo María con respecto a la actitud que tuvieron los discípulos en ese momento. Entonces ella dio lo mejor que ella tenía, pero los otros tuvieron una actitud de crítica, una actitud en el pero momento ¿cómo que es no comprendieron. posible que ella se vaya a gastar tanto dinero cuando con eso le hubiéramos podido dar de comer a muchos? Pero también con todo y que el la intención corazón era válida porque se la querían dar a los pobres. Sí, claro, pero es momento. que Dios es Dios. Dios es Dios, y creerle a Dios implica quizás darle mucho más de lo que una persona cualquiera podría darle. Y los discípulos en ese momento se quedaron cortos, no entendieron la dimensión espiritual que este acontecimiento tenía para la vida de esta mujer y para la vida de Jesús. Así que maravilloso y desafiante esta mujer que quizás hizo lo que los demás no fueron capaces de hacer. Y una de las cosas... Está honrando también, ¿no? Es honra. Una de las cosas que tiene que prevalecer en la vida de alguien que tiene fe es que es capaz de hacer algo que muchos no harían. Y que no entenderían. De acuerdo. Y vamos a ir, ¿qué tal, Claudia, si hablamos de otra mujer importantísima que también cada vez que uno la lee dice: wow, Señor, ¿qué es eso tan tremendo? Y es la mujer cananea, que quizás muchos podemos en un momento dado estar por fuera y decir: no, pues tal vez yo no soy digno, Señor, de estar allí, no soy digno. Y escuchamos en la palabra de Dios a lo largo de los recorridos de Jesús muchos que dijeron: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces miremos esa mujer cananea y miremos ahí la palabra. Vamos a Mateo capítulo 15 y versículo del 21 al 28. Si nos ayudan desde pantalla, y Claudia nos va a ayudar acá con la lectura de Mateo 15 del 21 al 28. Dice aquí: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por el demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, no nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, les dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides, y al instante su hija se sanó. Wow. Mira qué historia tan tremenda. Una mujer que no venía de la estirpe de Abraham, o sea, no era una mujer hebrea, no era una mujer que aparentemente conociera del Señor y de su palabra. Sin embargo, ella habló el lenguaje de la fe. Y miren que fue persistente. Muchas veces nosotros venimos y oramos y le decimos: Señor, ayúdanos en esto, y no damos una respuesta, y entonces nos vamos al piso y decimos: no, Dios no me escuchó, Dios no me quiere, Dios no me atiende. Pero mira que esta mujer insistió, y Jesús vemos una postura de Jesús tal vez un poco diferente a ese Jesús de misericordia, a ese Jesús de amor. Pero Jesús la ubica y le dice: mira, perdóname, pero es que el pan, o sea, la palabra que yo estoy entregando es para un pueblo específico, yo no te lo puedo dar a ti. Le dice: porque es que el pan no es para los perros. Mira qué fuerte eso, ¿cierto? Y sabemos que perro se le llamaba a aquellos que no eran hebreos, que estaban por fuera del pacto. Pero esta mujer le dice: Señor, aún de las sobras que caen de la mesa, del pan de los hijos, pueden comer los perros. Y Jesús quedó impactado. Y cuando leemos el texto, mira que él ni siquiera le dice:
que tu hija sea sana. Si tú vas a la palabra, dice, oh mujer, grande es tu fe. Así que vemos que la fe tiene una medida. Y está Jesús diciéndole, la fe que tú tienes, mujer, es grande, ¿sí? Y le dice, hágase contigo como quieras. ¡Wow! Ni siquiera Jesús declaró el milagro, le dijo que se haga como tú quieras. ¡Wow! Es como si hoy Jesús nos dijera, Claudia, ¿qué quieres? La dimensión de fe era tan grande que inmediatamente le permitió que el milagro ocurriera conforme el anhelo del corazón de ella. Entonces, miremos que esta fe traída en esta mujer definitivamente es importante. ¿Qué más podemos? Y tenía la convicción de que por supuesto Jesús podía sanarla. O sea, ella persistió. Y insistió en que Jesús sabía que él podía hacer un milagro por ella, lo que ella humanamente no había podido hacer. O pero sea que la fe podríamos decir que ella tenía convicción y certeza. Y tuvo la certeza cuando ella le habla a Jesús y lo desafía. Sí, pero aún de las migajas que caen, nosotros también podemos comer. Eso quiere decir que cuando tenemos fe, hacemos que los milagros y las cosas se activen a nuestro favor. Amén. Y a favor de nuestra familia y por supuesto. La medida de fe que cada uno tenga, medirá el nivel de la respuesta de Dios en nuestra vida. Eso es bien impresionante. ¿Qué más podríamos decir, Claudia, allí acerca de esta mujer cananea? Que ella tuvo una actitud, o sea, hay un cambio en ella, ¿no? Podemos mirar que si ella no hubiera entendido, no hubiera tenido esa fe, no hubiera tenido esa convicción, pues nada de esto hubiera podido pasar, ¿no? No se había desarrollado absolutamente nada en ella y no había creído. Sí, completamente. Interesante esa mujer cananea. Bien, vamos nuevamente a la palabra, Claudia, y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5, y versículo del 35 al 43. Vamos a leer una parte que tenemos aquí. Y esta historia es maravillosa. Estamos tratando de recolectar, de recoger momentos importantes en los cuales la fe es determinante para conseguir un milagro en la vida de una persona. Cuando estamos haciendo este discipulado y estamos hablando en el cuarto nivel dentro del lugar santo, estamos hablando con gente que ya entiende, que comprende, que ha tomado la palabra como su alimento diario y que puede entender este nivel. Estamos subiendo frente al nivel de fe porque sabemos y tenemos la certeza y la convicción que Dios obra en la vida de cada uno. Y qué mejor ejemplo que tomar estos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor, pero también esta noche hemos querido invitar a Claudia porque ahora al final queremos que Claudia también nos hable de esas experiencias de fe que has tenido. Entonces hablemos acerca de Marcos capítulo 5 y versículo del 35 al 43. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, escuchando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Bien, en hebreo es talita cumi. Traducido significa levántate de cara a mí. Cuando Jesús le habla a la niña, la hija de Jairo, que para muchos, pues para todos ya estaba muerta, Jesús dice: no, ella está durmiendo. Pero mire la actitud que había y vemos algunos comportamientos, Claudia. ¿Cómo eran esos comportamientos? Algunos pues estaban llorando, ¿sí? Porque ya daban por sentado que la niña había muerto. Otros estaban lamentándose, ¿sí? Ah, mire, es que llegó tarde, quizás hubiera llegado antes. Otros alborotados, ay, haciendo escándalo. Y otros quizás se burlaban. ¿Qué tal este? ¿Qué? Es que está dormida, si ella se murió, ella ya está muerta, ella tomó los signos vitales, ya vino el médico, no hay nada que hacer, ella está muerta, ¿sí? Pero Jesús llega y Jesús tiene fe a un nivel de convicción y de certeza que él dijo: ella solo duerme.
y le dice, niña, levántate de cara a mí. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es impactante, mire. Muchas veces en nuestra vida Jesús hace milagros, pero Jesús hará un milagro para que tu vida se convierta a Él. Que si Jesús te levanta de una cama de hospital, que si Jesús te levanta de una crisis, cualquiera que ésta sea, Jesús quiere que te levantes de cara a Él, que te levantes de ahí en adelante para que tu vida sea diferente. Dios cambia tu entorno para que lo busques, para que le des a Él el primer lugar. Y entonces mira cómo Él le dice, levántate de cara a mí. La levanta para un propósito. La gente a veces piensa que Dios hace milagros para satisfacer tu ego, para satisfacer tu necesidad. Pero cada vez que Dios hace un milagro, Dios está esperando que te levantes de cara a Cristo, de cara al Señor, para que de ahí en adelante nuestra vida tenga un propósito. Que en este nivel de fe no es el nivel de fe para obtener solamente el milagro, ¿no? Sino para que en nuestra vida haya una transformación total. Así es. Pero mira que estas actitudes que vemos, ¿sí?, alrededor, porque cuando estamos pasando situaciones como estas, vamos a encontrar gente como estas que habían en la casa de Jairo, ¿sí? Los que se burlan, los que obviamente se lamentan, y obviamente esto puede en un momento determinado llevarnos a flaquear en la fe. Por eso tenemos que tener la certeza que eso va a pasar. Que siempre va a haber gente que dice, pero usted parece boba, ¿usted qué cree que Dios le va? No, los que lloran porque ya no estamos en el mundo. Sí, no, exacto. No, pero es que está así, se enloqueció. Cierto. Pero mire, cuando miramos la casa de Jairo, vemos que solo quedaron 7. Y esos 7 en la casa de Jairo es figura de la llenura del Espíritu Santo. El Evangelio consiste en que no dejemos morar nada más que el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque si nosotros permitimos que llegue a nuestro oído esos burladores, esos que se lamentan, ¿sí?, esos que lloran, esos que alborotan, entonces nos confunden. Hay momentos en los que nosotros tenemos que cerrarnos a escuchar la voz del Espíritu, porque no podemos permitir que ese tipo de cosas nos aparten del verdadero propósito y del querer del Señor. Así que volvamos a la palabra, Claudia, y recordemos qué es lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, para que no se nos olvide, para que usted tenga ahí clarita la definición de qué es la fe. Recordémoslo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, es pues la fe. Hay un salmista, René González, que canta una canción acerca de la fe. Atravesó un episodio de COVID muy grave y el pueblo de Cristo se levantó a orar por este varón. Y yo entre mí decía, wow, esta canción él la compuso hace un tiempo, pero ¿qué iba a pensar? Que esta canción sería tan importante para él en este tiempo de prueba y donde es probado en la fe. Tal vez muchos de los que nos escuchan y de los que estamos aquí hemos pasado por esta prueba tan difícil como es el COVID. Y créeme que si algo atenta contra el ser humano es en la mente el enemigo tirándonos esos dardos, diciéndonos usted va a morir, usted se va a morir, mire cómo está, ¿dónde está su Dios? ¿De qué le sirvió su Dios? Pero es allí donde la fe es puesta a prueba, ¿sí? Es allí donde definitivamente vamos a mostrar qué es la certeza y qué es la convicción, ¿sí?, en medio de toda prueba. Claudia, ¿y qué tal si vamos a Mateo capítulo 6 y versículos del 25 al 34? Nosotros necesitamos en nuestra vida de crecimiento del Señor tener fe. ¿Lo leo todo solamente acá? Sí, leamos la parte que tenemos aquí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mire qué importante esto, como nos habla la palabra, ¿sí? No te afanes. Cada día trae su propio afán, pero también cada día Dios trae la respuesta para cada afán. Así que, mire, el mundo, hablábamos ahora, tiene convicciones.
Y es igual a una fe mal fundamentada, ¿sí? Yo puedo estar en la iglesia de Jesucristo y no estar afianzado en una fe correcta. El peso de nuestra fe debe ser mayor que el peso de las convicciones de los hombres que nos rodean. Y ese es el problema ahora. Ese es el problema. Porque yo me siento, no, pero es que mire que allá dijeron, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu fundamento? Podemos ir a la iglesia y estar y alabar y adorar y todo, pero no necesariamente nuestra convicción y nuestra certeza está aquí. Está más bien en las convicciones del mundo y lo que nos Me ofrece. ajusto, me acomodo al mundo y a lo que el mundo me ofrece. Y eso quiere decir que tengo una fe mal fundamentada. O sea, yo puedo tener una convicción, pero esta convicción no está fundamentada en lo que realmente para mí en la vida cristiana debe tener, que es su palabra. Jesús les estaba diciendo: muchachos, tenéis poca convicción aún. Podríamos decir entonces también que cuando nosotros esperamos que la fe solamente actúe para milagros, entonces tenemos una fe no tan afianzada. Lo que pasa es que muchas veces, y yo he escuchado que dicen que los milagros son para los incrédulos, aquellos que estamos caminando el camino de la fe, el camino de Cristo. Ya nosotros no vivimos por lo que el Señor nos pueda dar. Ya tenemos la certeza. Nosotros ya tenemos la certeza que no lo dio, que Él ya no lo tenemos. dio. Entonces nosotros no estamos pidiéndole ni ay Señor, hacemos ayuno por esto. Bueno, lo hacemos tal vez cuando, por ejemplo, ahora en medio del COVID, la Iglesia de Cristo ha tenido que verse, ha sido retada a unirse, a clamar, a orar, a estar en tiempos de vigilia, de ayuno, de oración, porque sabemos que esto ha sido un flagelo muy fuerte. Pero digamos que ese es un tema diferente. Cuando nosotros estamos caminando en Cristo, sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida está direccionado por Dios. Y lo que no está direccionado por Dios, Dios nos da la salida para que podamos tumbarlo, derrocarlo, revocarlo, anularlo. Pero tenemos la certeza de que estamos aquí, que estamos caminando y que cada cosa que pasa en nuestra vida ya está determinada por Dios en la eternidad. Y es para bendición y es para bien, no es para mal. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia con el incrédulo. El incrédulo necesita ver el milagro. El incrédulo necesita el milagro para creer, porque él aún no cree. En el caso de quienes hemos caminado y hemos recorrido este camino de la fe, pues a nosotros ya, como así me dé o no me dé, yo aquí estoy, allí voy, ¿sí? No tenemos, claro, habrá momentos en que quizás necesitemos ese respaldo de Dios y queramos ver una respuesta, pero sabemos y confiamos y tenemos la certeza y la convicción de que Dios está en el asunto. Así es. Bien, Claudia, y creo que podríamos también hablar, no podemos hablar de la fe sin dejar de lado a un hombre maravilloso. Que fue tomado por justo. Que fue tomado por justo y que creo que nosotros hemos hablado mucho de este varón en la casa del Padre, porque este y varón... hasta ayuno con él hicimos. El ayuno de Job, el ayuno de los 40 días, que es maravilloso, espectacular. Un hombre de fe como Job. Para decir que la fe en la vida del creyente tendrá que ser probada. Y quiero que vamos a la palabra, al libro de Job, capítulo 1 y versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Se nos ayudan ahí en pantalla y Claudita, tú nos ayudas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y le dijo el Señor: ¿has atendido con tu mente a mi niño Job? Que no hay conforme a él sobre la tierra, hombre intachable, veraz, timorato, apartado de toda mala obra. Cuando miramos, mira que Dios está definiendo a Job como su niño. Y quiere decir que Dios está refiriendo al niño frente a la fe, porque sabemos que Job ya era un hombre maduro. Así que hablamos ahora de la dimensión, de la estatura de la fe. Hablamos de que la fe tiene una medida, pero mira que aquí también podemos hablar de que quizás la fe puede tener como una especie de edad, ¿cierto? Porque él está comparando a un nivel de niño. Hay principios importantes para desarrollar la fe.
Y nosotros decimos que todo viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a oír la palabra, eso me va a ayudar a creer, a creer. Yo no puedo creer en algo en lo que yo no escucho. Cuando usted hoy en día escucha a los chicos y escucha una cosa y otra, usted se da cuenta que definitivamente cuando usted escucha hablar a un niño, usted dice, ¿a quién ha estado escuchando el niño? ¿Dónde escuchó eso? Entonces muchas veces no, es que el papá dice esas cosas, pero el niño las repite. O hoy en día dicen el niño, no, pues el internet, el TikTok, el amigo, el colegio, el celular, bueno, tantas cosas, pero todo entra por él. Oír. Entonces yo necesito oír la palabra de Dios para desarrollar ese creer en Dios. Yo no puedo desarrollar el creer si no escucho la palabra de Dios. Hoy en día tenemos lastimosamente una iglesia muy tibia porque no quiere oír la palabra. Quieren oír muchas cosas toda la semana y el domingo vienen a escuchar la palabra de Dios. Entonces escucha la palabra de Dios y ahora que los servicios van a ser más cortos, entonces una hora en la cual de esa hora tú escuchas la palabra, qué sé yo, 40 minutos para toda una semana donde vas a estar escuchando a todo el mundo a través de todos los medios, de los compañeros de trabajo, de tu familia, de tus conocidos. Entonces, ¿qué estás escuchando y en quién estás creyendo? ¿A qué le estás creyendo? ¿Sí? Porque sabemos que necesitamos oír la palabra para poder creer. Si nosotros creemos, eso nos va a ayudar ¿para qué, Claudia? Para ver. Para la ver. Gloria de Dios. Para ver. Si yo creo, yo lo veo. Exacto. Si yo creo, yo veo mi milagro. Si yo lo creo, no, Señor, yo sé que tú estás aquí, esa es la diferencia Padre. con los que dicen ver para creer. Nosotros primero creemos para ver la gloria de Dios. Perfectamente y vemos. Automáticamente se desarrolla una visión, no es que yo lo creo, yo ya lo vi, yo ya lo veo, yo veo que esto convicción. Está hecho. Amén. Y sí, entonces yo necesito oír, creer y ver. ¿Estamos? Es muy importante y mira que Job, ¿por qué Dios dice que Job era un niño? ¿Qué dice la palabra del Señor en Job 42:5? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Entonces mira, un hombre de la dimensión de Job, pero Dios tenía que llevarlo a una nueva dimensión, porque él lo conocía de oídas. Pero ahora dice, mis ojos te ven. Él tuvo un encuentro personal con Dios, que obviamente lo estableció y lo catapultó para un nuevo nivel. Y también lo veía como un niño porque Job hacía holocaustos, ofrecía holocaustos al Señor, porque Job todavía tenía temor. Acuérdate que él ofrecía al Señor, te ofrezco esto por si acaso mis hijos hacen lo malo, por si acaso... Sí, por si acaso mis hijos han pecado. O sea, había temor en su corazón, había duda. Y obviamente hay una parte donde él dice, así como yo había temido, así ocurrió. Hay cosas muchas veces que nosotros atraemos a nuestra vida, temores, miedos. Eso no es de Dios. Lo de Dios es bueno, es santo, es puro. Y si en algún momento viene una situación difícil en nuestra vida, pues será para ayudarnos a madurar. Pero Dios está en el asunto, Dios estará allí para ayudarnos. Pero en el corazón de Job había ese temor, había ese miedo. Y por eso Dios lo mete en esta prueba, para sacarlo y para llevarlo a un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de certeza. Donde lo viera, no solamente lo escuchara. Exactamente. Donde pudiera verlo, donde desarrollaba no solamente el oír, el creer, sino también el ver. Bien, y continuamos hablando acerca de los principios para crecer en la fe. ¿Cómo podríamos entonces crecer en esta fe? Porque hemos estado hablando de unas dimensiones, hemos hablado de una estatura. La fe se tiene que enfocar en la edificación y crecimiento de nuestra vida. Para eso nos va a ayudar la fe. La fe debe ser ejercitada. Hoy en día tal vez usted dice, no, yo quiero estar delgado porque ya ni siquiera es por la estética, sino también por salud. Yo debo bajar de peso, necesito cuidarlo. Entonces voy a ir al gimnasio. Si yo quiero tener un cuerpo, digamos, acorde a la demanda de mi diseño, con mi estatura y demás, yo necesito hacer ejercicio. Así que la fe tiene que ser... Exactamente. Y la fe tiene que ser ejercitada.
Entonces, cuando entramos en procesos, es como cuando vamos al gimnasio a ejercitarnos en la fe. La fe bien enfocada es para la edificación de nuestra propia vida, pero debe ser que el sí sea sí y el no sea no. En esto es muy importante que la gente tenga convicción clara de lo que está haciendo. Yo no puedo entrar en ambivalencias, hoy sí, mañana no. Lo que dice la palabra y lo llama como gente de doble ánimo. De doble ánimo. Hoy cara triste, mañana cara alegre. Cara triste, cara alegre. Cara Bipolar. triste, cara alegre. Hoy en día lo llaman bipolares, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que esa es gente de doble ánimo, ¿sí? Y debemos permanecer en un mismo pensamiento y no fluctuar, en tener una continuidad en el camino. No es que en el momento en que llega la primera dificultad, no, cara triste, me retiro de la iglesia, esto no es para mí, entonces Dios me saca de Egipto, pero yo sigo teniendo Egipto en mi corazón. Y en el momento menos pensado me devuelvo para Egipto porque no fue suficiente para mí la convicción que yo tenía en el Señor. Mucha gente experimenta en su vida que Dios se vuelve en contra de lo que están haciendo. Esto puede pasar porque está mal fundamentada y es algo así como lo que pasó en Babel. Dios les permitió que la hicieran. Perdón, pero una vez esa torre estuvo construida, ¿qué ocurrió, Claudia? Dios tumbó su proyecto. Los confundió a todos y ya nadie se entendía con nadie. Mire, muchas veces usted y yo hacemos proyectos pensando en nosotros, pero no pensamos en Dios. No le damos la prioridad, no le damos el primer lugar. No vamos y le decimos, Señor, ¿qué quieres tú? Conforme tú quieras, yo lo voy a hacer. Entonces, recuerde, esto debe ser que mi sí sea sí. En el Señor Dios quiere gente en la cual Él pueda confiar. Es que muchas veces usamos la fe solamente para nuestro propio bienestar, ¿no? Así es. La palabra nos está enseñando hoy algo nuevo, y es que la fe debe ser para edificar el cuerpo de Cristo. Exacto. No solamente para nuestro propio bien, sino para entrar en ese propósito de Dios, y ese propósito de Dios es edificar la iglesia. No es que Señor, yo ya quiero un Lamborghini color rojo de cojinería en cuero. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? Sí, ¿será que lo necesitas en la edificación del cuerpo de Cristo? Entonces lo que tenemos que pedir es quiero un Lamborghini para transportar a la gente. A los ministros de Dios. Si eso lo cargo de propósito, estoy segura que Dios me lo va a dar. Entonces, así que podríamos, cerremos aquí con estas dos palabritas, Claudia, para concluir con un tiempo precioso, porque hemos hablado de mucha gente de la Biblia, pero qué bueno y qué rico, Claudia, que aprovechando que hoy estamos en tu casa, y que nos has dado una deliciosa agüita y otras cosas que no les digo para que no se antojen, tú también nos puedas contar de cómo ha sido un poco ese proceso y qué hechos importantes han habido en tu vida. Quiero que recordemos estos dos versículos, Mateo 15:28 y Jeremías 33:3. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y Jeremías 33:3, recuerde que Dios tiene un celular. Si no lo sabía, le doy el número. Jeremías 33:3. Mire, es impresionante el celular de Jesús, el celular del Señor. Mire, Él tiene Wi-Fi ilimitado. O sea, donde quiera que tú estés te coge la señal, no tienes problemas de interrupción con el Wi-Fi, con el internet. Funciona 24/7, los 365 días del año. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Llame a Jesús, llame al Señor. Marque el celular y dígale, Señor, enséñame esas cosas que grandes y ocultas para mí, que son grandes, que son ocultas, pero que yo necesito conocer y que yo necesito saber, porque tal vez yo no tenga una fe muy grande. Por eso dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, y mire que la mostaza es el granito, la semilla más pequeñita. Más pequeñita. Y mire que Dios comienza con nosotros con esa semilla pequeñita, pero en la medida que avanzamos y crecemos,
en este camino del Señor tan maravilloso, vamos a ir creciendo en esa dimensión de la fe. Es que Dios ya ha puesto la fe en cada uno de nosotros, el problema es la forma en cómo la debemos desarrollar, porque solamente a través de las pruebas es que la fe se empieza a desarrollar en nuestra vida, nosotros empezamos a desarrollarla. Exactamente. No es que Dios vaya colocando, no es que Leila lleva 5 o 10 años en el ministerio, entonces démosle la porción de 10, exacto, la porción de 2 años, la porción funciona. Eso Conocemos funciona gente que puede llevar 30 años, pero no haber desarrollado los niveles de fe. Hay clamores que no están alineados con la voluntad de Dios. Por eso usted tiene que estar muy claro cuando usted le pida algo a Dios. Y siempre cerrar diciéndole, Señor, si está dentro de tu voluntad, si está dentro de tu propósito, Señor, que se haga conforme tú quieras, Señor. Esta es mi petición, pero obviamente pasará por ese cernidero del Padre, donde Él dirá si es o no es. Y bueno, vamos a cerrar, Claudia, hablando acerca de tu vida, no solamente del ministerio, sino como madre, como esposa, como hija, como hermana, porque en la vida de Claudia han pasado muchas cosas desde que llegó a Cristo, con su familia biológica, con su padre, con su hermana, muchas cosas maravillosas que ha hecho Dios en tu vida, Claudia, y sabemos que todo ha obrado para bien. ¿Cuáles han sido quizás esos momentos más especiales que tú nos pudieras contar esta noche? Mire, yo he vivido pruebas de fe fuertes, pero me ha pasado esto, pero eso me sirvió para crecer en esto. Y Dios me ayudó para entender esto otro. ¿Cómo ha sido ese proceso en ti? Esto que hoy aparentemente es algo teórico porque estamos dando una charla, una clase de discipulado. ¿Cómo has vivenciado tú, Claudia, eso en tu vida personal y familiar? Mira, es muy importante porque ahorita que estábamos hablando acerca de Job, cuando decía de oídas, estábamos hablando hace un rato y decíamos que efectivamente cuando llegamos a los caminos del Señor nosotros creemos por lo que oímos de otras personas. Entonces inicialmente esa es la fe que Dios coloca o que nosotros tenemos en Dios por lo que oímos inicialmente, ¿sí? Pero cuando Dios permite que nosotros lleguemos a su presencia, a sus caminos y empecemos a caminar en su palabra, Él empieza a alimentarnos, Él empieza a que nosotros crezcamos, a que vayamos tomando y empoderándonos con cada palabra que Él nos empieza a marcar, con cada una de las palabras, con cada una de las promesas que Dios nos empieza a entregar a lo largo de nuestro caminar con Él. Y cada una de esas palabras se empieza a cumplir en nuestra vida y con el tiempo lo seguimos mirando, lo seguimos viendo. Creo que hay una parte muy importante de algo que recuerdo, un testimonio muy hermoso, y es una vez que estábamos en la iglesia, nosotros nos congregábamos los miércoles y yo estaba en el altar. Recuerdo que estaba mi hija, estaba mi madre, estábamos todos, pero yo estaba sola en el altar en ese momento. Y empezó a sonar mi celular, y yo dije no, sea lo que sea, que espere, porque ya estoy en el altar y no voy a interrumpir por contestar. Y tenía como 30 llamadas perdidas. Yo seguía orando, Señor, le dije, Señor, de lo que sea que esté pasando, que esté sucediendo, Señor, yo sé que tú tienes el control. Seguía adorando al Señor, hicimos todo el proceso de adoración, de alabanza. Cuando acabamos eso y inició la palabra, entonces yo devolví las llamadas y me dijeron, Claudia, tu esposo fue herido. Y fue herido, está en el hospital, en urgencias, y efectivamente pues de una yo inmediatamente dije, Señor, yo sé que no tú fue tienes el cualquier control de herida. esto, porque no fue cualquier herida. Lo hirieron desde la oreja, aquí en el cuello, desde aquí, desde la oreja hasta aquí más o menos. Él todavía tiene la cicatriz por robarle el celular. Lo cogieron por detrás y con un cuchillo lo rasgaron todo esto. Dios tenía todo bajo control, porque cuando llego yo a la clínica, Marley me llevó porque estaba muy nerviosa. Marley me llevó en el carro, ella tuvo que conducir, y llego yo a la clínica y mi esposo estaba muy tranquilo. Sin embargo, cuando yo dije, Señor, yo sé que tú tienes a control todo esto, porque empezó a funcionar todo de manera tan precisa, tan coordinada, como tan siempre viendo la mano de Dios en todo, porque de hecho tuvieron que hacerle una cirugía de reconstrucción de venas, porque hubo una vena
que fue cortada, una principal que fue la vena aorta, creo que fue, que le fue cortada y se hizo un coágulo de sangre ahí que permitió que ese coágulo no se desangrara a mi esposo. Entonces le hicieron la reconstrucción de venas, el cirujano no estaba de turno en ese momento porque ya era tarde. Sin embargo lo llamaron, llegó el cirujano, todo lo operaron, estuvo entubado 3 días y al día tercero que lo desentubaron le colocaron oxígeno y lo primero que dice es: quiero un churrasco. Entonces siempre vi la fidelidad de Dios, siempre vi y yo la recuerdo, certeza Claudia, de que Dios estaba en el camino. Claudia, que el médico decía que un pedacito más y Freddy estaba muerto. Así es. Pero además, aún estando herido, no se sabía cómo iba a quedar, que podía Freddy perder el habla, las secuelas que puede dejar una herida de esa, porque fue una herida tremenda. Desviación de... Exacto, pero mire algo importante con lo que Claudia empezó. Estaba en el altar adorando al Señor. Y sabía que si algo había pasado, Dios tenía el control. Claro, obviamente, una vez ella pues puede devolver la llamada, eso fue tremendo. Yo recuerdo que estábamos en pleno servicio y nosotros nos quedamos orando y clamando al Señor, pero creyendo que Dios tomaba el control en la vida de Freddy. Y Claudia, dentro de todos estos procesos que quizás han sido maravillosos en el Señor, ¿qué otro momento fuerte tú puedes recordar donde tú digas, definitivamente eso me ayudó a afianzarme en la fe con el Señor? Mira, yo por lo que llegamos, siempre nosotros llegamos buscando algo del Señor, ¿no? Sí, siempre llegamos buscando que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, teniendo fe de que Dios pueda meter su mano en esos procesos. Y específicamente creo que mi vida cambió y mi matrimonio cambió a partir de que empezamos a tener fe y certeza de que si Dios estaba en nuestro matrimonio, las cosas iban a ser diferentes, que si nosotros empezábamos a tener la fe, la certeza y la convicción de que aquí estaba escrito lo que nosotros teníamos que hacer, lo que nosotros teníamos que decir, cómo comportarnos, porque una vez con mi esposo nos sentamos con Corintios 13 y dijimos, bueno, de todo esto que cumplimos, no, pues nada, ¿no? Y lo hablábamos anteayer con mi esposo y decíamos, gracias a Dios un día nos sentamos y dijimos, Corintios 13, ¿qué cumples tú? ¿Qué cumplo yo? Y definitivamente dijimos este no es amor. Si Dios no está en el asunto y no tenemos la fe, la convicción y la certeza de que si Dios está en medio de nosotros y que ya no somos 2 sino que somos 3 en uno, entonces nada va a pasar. Entonces definitivamente creo que la fe y la certeza de que Dios estuviera en nuestro matrimonio ha cambiado nuestra vida y nos ha afianzado más. Por ejemplo, hablábamos ahora que la certeza y la convicción que puede definir la fe va en contra de todo espíritu de temor, de miedo. Cuando Claudia llega a la casa del padre, yo recuerdo que Freddy siempre me decía, Claudia canta muy lindo, pero le da miedo. Claudia tiene miedo. Yo le decía, Claudia, cante. Y Claudia decía, sí, pero yo me voy aquí detrás de la pilastra que no me vean. y ver hoy a Claudia que desafía a la gente en el altar, en la iglesia, en la congregación, a adorar, a alabar, y ella se les para al frente. Y hay mucha historia con eso, de cómo Claudia fue transformada por el poder del Espíritu Santo, digamos, en esa parte de que todos esos temores quedaron fuera y que Claudia se afianzó, no solamente desde su punto de vista espiritual, sino que tuvo la certeza y la convicción de que ella tenía que servirle a Dios a través de su voz, que si Dios le había dado un talento, ese talento era para servirle al Señor en la iglesia de Jesucristo. Eso es bien importante, y como ella lo dice, y hay otra situación que ha marcado la vida de Claudia, y es que si bien Claudia llega a Cristo, ellos eran casados por los... Es tener... ellos toman la decisión de casarse por la iglesia de Jesucristo, casarse con el Señor delante de Dios y hacer un pacto eterno. Como ella dice, mire, quizás todos los matrimonios, todos sin excepción, tienen problemas, pero el caso de ellos era un tema bastante serio. Y no porque hay momentos en los que pueden presentarse dificultades, pero recuerdo que yo siempre le decía a Claudia, usted tiene que ser una Abigail. Y ella me decía, no, yo no quiero ser Abigail. Y hacía pataleta. Y hacía pataleta y no. Y fue probada muchas veces en esto.
Hasta que hoy yo puedo decir que hoy invité a Claudia Abigail, una mujer que ha crecido. Y aprendí a amar a Abigail. Sí, aprendió a amar a Abigail, porque cuando ustedes conocen la historia de Abigail, Abigail era casada con un patán, con un grosero, con un borracho, con un hombre mal hablado, pero luego Dios le permite a ella casarse con el rey. Y Dios le promete eso a Claudia y le dice, mire, todo será un proceso, pero es que esto no llega de la noche a la mañana. Todo tendrá, como dice, su fruto en su tiempo. En el tiempo del Señor Dios hará lo correcto. Y sabes que yo creo que hoy estoy disfrutando de mi príncipe, de mi rey, así del que es, Dios ha puesto. Entonces hoy estoy viendo la recompensa de que Dios es fiel a su palabra y de que si tenemos la certeza, la convicción, Dios está siempre ahí presente. Claudia, ¿qué consejo para cerrar podrías darle tú a las personas que nos escuchan, quizás a mujeres como tú, que pueden llegar a la iglesia de Cristo buscando una necesidad, con dificultades en su matrimonio, quizás ya donde han perdido la esperanza, donde no creen en nada, donde solamente ven el conflicto? ¿Qué consejo, Claudia, tú le podrías dar a quienes nos escuchan en esta noche? Mira, hay algo muy importante y es que siempre pedimos, aún en la fe, que Dios cambie al otro. Sí. Una vez yo me incliné ante el Señor como la mujer que se postró, como y derramó su perfume, y le dije, Señor, yo entiendo que tal vez no es Él, y si es Él, tú lo harás con Él, pero ahora hazlo conmigo. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí primero. Amén. Porque si Él no quiere, tú tratarás con Él. Así es. Y si es para mí, Señor, tú lo colocarás transformado en mi camino. Pero mientras tanto trabaja en mí. Y empecé en un proceso de creerle al Señor que Dios podía hacer algo diferente en mi vida. Y creo que eso definitivamente transformó mi vida, transformó mi matrimonio, transformó mi familia, transformó mi hogar. Porque realmente, como tú lo decías, nosotros éramos cosa seria. Sí. Éramos cosa muy seria. De hecho, estábamos bien un mes, pero 3 meses separados, entonces era se divorciaban, horrible. yo creo que unas 4 veces al año. Sí, unos más o menos, si no era más, sí. Pero definitivamente cuando le dije al Señor, no quiero que lo cambies a Él, sino que cámbiame a mí primero. Porque solamente de esa manera es que nosotros podremos ver la mano de Dios. Dios no quiere que tú ores para que cambie a otra persona. Cambia tú primero para que a través de ti Dios pueda cambiar a otra persona. Amén. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de este programa Discipulado, tema número 3, Discipulado 4, tema número 3, la fe. Gracias por tu hospitalidad, gracias por compartir con nosotros estos apartes de tu vida, y sabemos que Dios seguirá obrando en la vida de cada uno de nosotros. Queremos cerrar orando y dándole gracias al Señor, no solamente por esta familia, por este hogar, sino por todo lo que Dios seguirá haciendo en cada uno de los hogares de la casa del Padre y de todos los hogares que quizás nos escuchen en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Sabemos, Dios, que quienes puedan escucharnos donde estén, Señor, tú a través de la palabra, Señor, puedes transformar la vida de cualquier ser humano. No hay para ti, Señor, imposibles. Yo no sé por qué dificultad puedas tú estar pasando, pero yo solamente te digo, si tú puedes creerle al Señor, si tú puedes convencerte de que en Él hay una solución, que en Él tenemos la salida, si tú puedes tener la convicción y la certeza, entonces tu milagro estará hecho. Le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Desde aquí le deseamos una feliz y bendecida noche. Recuerde que nos encontramos el domingo 10 de la mañana. Ya estamos nuevamente en nuestra casa del Padre y tendremos también nuestra transmisión por las redes sociales, YouTube y Facebook. Nos encuentra como Iglesia Apostólica y Profética Casa del Padre, restaurando vidas. Les amamos, una feliz y bendecida noche. Acuérdense que la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios.